¿Vale? En esta ocasión vamos a hablar respecto a una serie de temas muy importantes que en realidad al nivel al que se analizan en el segundo año de la carrera o dependiendo en el nivel en el que se encuentren, no lo vemos en suficiente profundidad hasta que ya llevan propiamente su rotación de urología. Combina muchos temas, hay muchos principios bioquímicos que analizar, hay demasiados principios genéticos y posteriormente cuando veamos la segunda parte de este video pues se van a dar cuenta que también la parte ginecológica es algo inmenso. Entonces, por ese lado, pues les puedo decir que esto a final de cuentas no tiene más que un papel meramente introductorio, con los detalles que definitivamente le cuestionarían a cualquier estudiante en ese nivel respectivo. Por esa razón, pues no pretendo que sea un análisis muy extenso, pero ya saben, si faltan algunas cositas, pues luego nos organizamos y tenemos una plática más en extenso, pero vamos a manejarnos con esto. El día de hoy vamos a hablar respecto a la diferenciación sexual en los individuos, que sería prácticamente, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte va a incluir propiamente cuáles son los procesos que influyen en la adquisición de un sexo biológico. Eso le vamos a dedicar una parte de este fragmento y la otra parte va a ser dedicada a los principios detrás de la fisiología reproductiva masculina. Para nuestra segunda parte vamos a hablar respecto más enfocado a todo lo que tiene que ver con la fisiología reproductiva y el aparato reproductor femenino. Vale, pues entonces comenzamos. Les comento, no, no es tan fácil categorizar qué es lo más importante, pero vamos a ver qué, vamos a ver qué sacamos. Primero que nada, debemos saber que desde el momento de nuestra concepción tenemos un sexo asignado. Hablando en términos biológicos, solamente dependiendo del espermatozoide ganador y el óvulo fecundado, pues las combinaciones existentes en condiciones normales van a ser solamente una XX o una XY. Sí, sabemos que pueden pasar otras tantas cositas un tanto no tan, digamos, biológicamente favorables, pero esta es la combinación ideal que debemos tener en mente. Sabemos que a final de cuentas el óvulo va a tener el cromosoma X invariablemente y que dependiendo del material que nos esté donando nuestro padre, seremos un X o una Y, lo cual va a determinar el sexo. Cuando comienza propiamente la diferenciación gonadal, entonces tenemos estas dos posibilidades iniciales que habíamos comentado. Uno de los detalles más importantes y que esta primera parte de la clase se va a enfocar va a ser más bien lo que ocurre de este lado. Cuando tenemos XY, tenemos que distinguir distintos estratos o niveles para poder trabajar con nuestras ideas. Tenemos un sexo genético que está determinado sencillamente por los cromosomas que se encuentran disponibles. Hecho. Vamos a tener un sexo propiamente gonadal, que se va a desarrollar ya sean los testículos propiamente o los ovarios. Y finalmente vamos a tener un sexo fenotípico, que se refiere básicamente a qué parecemos o qué indica nuestra biología observable que tiene el individuo. Entonces,
Obviamente si se ramifica más eso, pues empieza a haber cuestiones sociales, culturales, psicológicas más interesantes que mencionar, pero vamos a quedarnos nada más en estos 3 niveles. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando empezamos en este lado de la feria, tenemos que saber que el dueño de todo esto va a ser un gen conocido como SRY, o lo que nosotros vamos a conocer acá como el famoso señor Y. El señor Y es sumamente masculino, por decirlo de alguna manera. Entonces el producto que nos va a otorgar es por sus siglas en inglés, el TDF, que es el factor de diferenciación testicular. Cuando nosotros hacemos un breve repaso de algunos principios embriológicos detrás de la diferenciación sexual, aquí valdría la pena mucho hablar de mitosis, de los procesos meióticos más que nada, que son los que tienen que ver con esta parte en específico de los gametos, pero el detalle más importante de momento es recordar que existen a grandes rasgos dos tipos de estructuras tubulares en el aparato reproductor no diferenciado todavía, que son los famosos conductos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos, que si bien recuerdan o bien les enseñaron o lo han leído, los mesonéfricos también son conocidos como los conductos de Wolff, y los conductos paramesonéfricos son conocidos como los conductos de Müller. Tenemos esta parte de la historia ensamblada. A final de cuentas, Wolff, así como suena como lobo, vamos a asignarle un papel un tanto más masculino, nada más por la cuestión de la didáctica, y todas las estructuras que tengan que ver con el desarrollo masculino pues van a ser dependientes de la existencia de estos conductos mesonéfricos, así como los paramesonéfricos o müllerianos van a dar origen a estructuras que son características del aparato reproductor femenino. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Por medio de la acción del TDF, que va a desencadenar una serie de reacciones importantes, va a existir propiamente la diferenciación de los testículos, dentro de los cuales podemos hacer las siguientes divisiones. Sí que los testículos son importantes y pues realmente no hay ningún hombre que nos lo vaya a negar aquí en sala, pero las grandes funciones que le podemos asignar a los testículos masculinos es prácticamente la función reproductiva, ya sea desde el aspecto sexual, que incluye sí que haya erección, sí que haya líbido, pero también el hecho de que haya una producción constante y una maduración adecuada de los espermatozoides. O en este caso, en este nivel, las espermatogonias, ¿no? Y la otra función esencial que define la especie en este sentido es la producción de la hormona masculina por excelencia, que es la testosterona. Cuando hablamos en términos anatómicos del aparato reproductor masculino, podemos hacer una división entre los testículos y un sistema de conductos seminíferos, incluyendo a la próstata, ¿no? De lo más relevante que nosotros podemos sacar en este momento es saber que así como existe
una barrera hematoencefálica que defiende el contenido del sistema nervioso, que más que defenderlo, que si lo hace, lo aísla del resto del organismo, va a existir una barrera hematotesticular que va a estar constituida primordialmente por una serie de células que son conocidas como intersticiales, que básicamente lo que van a hacer es una especie como de recubrimiento prácticamente lo podríamos nombrar como un epitelio seminífero, mientras que en su interior encontraremos los distintos niveles de espermatogonias, espermátides que van realizando su ciclo de diferenciación. Las células de soporte que principalmente conforman la barrera hematotesticular son las famosas células de Sertoli. En cambio, tenemos otro tipo de células que son famosas por la producción de testosterona y que también tienen una gran relevancia, que son nuestras células de Leydig. ¿Cómo podemos relacionar esto con lo anterior? Bueno, a final de cuentas se sigue respetando la misma lógica de las vías endocrinas que hemos visto hasta ahora. Sí, me refiero en el sentido de que encontrándonos a nivel hipotalámico vamos a encontrar las hormonas liberadoras de gonadotropinas, que prácticamente actuarán sobre dos grandes ejes de el comportamiento sexual y la diferenciación, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Cuando nosotros analizamos estas dos hormonas en particular, tienen una gran utilidad, ya sea que hablemos de hombres o mujeres. Y en el caso del hombre nos pone la situación bastante fácil. FSH tiene S de Sertoli. Sobre esta va a actuar primordialmente. LH pues tiene su L, que va a ser su L de Leydig. Entonces la cosa ya no se pone tan complicada. En general, la producción de testosterona es algo a lo que vamos también a dedicar algunos incisos, pero la célula de Sertoli tiene múltiples funciones que van más allá de ser un soporte, un sostén, una red. Va a ser la productora de una sustancia que es conocida como la hormona antimülleriana, que ustedes ya habrán escuchado antes. Cuando nosotros nos encontramos en las etapas de desarrollo fetal, tanto los conductos mesonéfricos como paramesonéfricos o müllerianos se encuentran presentes. Hay un momento claro en nuestro desarrollo donde ambas potencialidades existen pese al sexo genético claramente definido. Lo que va a ocurrir aquí es que la hormona antimülleriana lo que va a favorecer es que las estructuras paramesonéfricas sufran un proceso de involución y por lo tanto también va a haber un desarrollo de las estructuras wolfianas o mesonéfricas que se van a traducir en el tracto genital y los genitales externos en conjunción con la acción de la testosterona. Esto es también de lo más importante. Otra sustancia que es producida por la célula de Sertoli incluye la famosa inhibina. Así como lo hemos visto con algunas hormonas específicas como la somatostatina, esta va a tener la capacidad de ejercer la retroalimentación negativa sobre el eje hipotalámico hipofisario, que esto es sumamente importante. También la célula de Sertoli es poseedora de la síntesis de la hormona que se encarga, de la proteína que se encarga de transportar los esteroides sexuales que son de interés acá.
y así como lo ven de relevante, y es algo que ya la mayoría conoce, pero no por eso es menos importante, nosotros tenemos, hombres y mujeres, cierta cantidad de andrógenos, cierta cantidad de estrógenos, y los estrógenos son producidos al procesar andrógenos dentro de las células de Sertoli por medio de la acción de una enzima conocida como aromatasa. Si se fijan, pues esto es una parte bastante concisa de lo que ustedes ya conocían hasta estos momentos. ¿Qué tipo de complicaciones puedo tener durante este ciclo? Bueno, a final de cuentas, antes de saltar a eso, vamos a hablar de lo que sería la diferenciación gonadal de la mujer. Cuando clásicamente se menciona que así como TDF existía acá, como el señor Y pues hacía el paro con sus influencias, el caso del XX no representa necesariamente lo mismo. Incluso en varios experimentos lo que hacen es una especie de castración química del feto y presentará involución de sus conductos mesonéfricos si es que no recibe los impulsos hormonales necesarios. Sin embargo, no importa lo que se hagan los experimentos, en el caso de las mujeres, no necesitan ovarios literalmente para tener diferenciación fenotípica de tipo femenino. Entonces, durante mucho tiempo se ha pensado que la diferenciación sexual femenina es un proceso un tanto pasivo en comparación con el masculino. La realidad es que no es así, que hay factores de señalización muy específicos que destinan la conversión la diferenciación de las gónadas hacia el fenotipo femenino. Sin embargo, para propósitos prácticos a nivel de la licenciatura, no es algo que se hable demasiado. Ahora tenemos entonces los ovarios. No van a producir hormona antimülleriana definitivamente. No van a producir la testosterona que necesita para su diferenciación los conductos mesonéfricos. Y su resultado final y más relevante es la construcción de las estructuras del tracto genital y los genitales externos femeninos, recordando que los conductos pues también se van a volver parte de estas estructuras tubulares en el aparato reproductor femenino. Hablamos de los oviductos, o sea, las trompas de falopio, parte del útero. Ese tipo de detalles estamos mencionando ahora. Cuando hablamos de la relevancia de las hormonas sexuales en la vida de los individuos, tenemos que tener la siguiente consideración. Están presentes a lo largo de toda nuestra vida, incluso desde la parte fetal. Sin embargo, no están presentes al mismo nivel, a la misma secreción durante distintas etapas. Cuando comenzamos por la etapa fetal, sí que hay un pico de actividad de las distintas hormonas sexuales. A final de cuentas nos estamos diferenciando, y entonces por lo cual es necesario. Sin embargo, durante la infancia y poco antes de que la pubertad se dispare, sí que hay un incremento progresivo, pero nada mayormente llamativo, en el que se va a caracterizar porque la cantidad de hormona folículo estimulante va a ser mayor que la de hormona luteinizante. Sin embargo, una vez que se entra propiamente a lo bueno, a lo sabroso, literal, al periodo reproductivo, van a comenzar a existir, en el caso de la mujer, fluctuaciones que durante toda su juventud van a existir durante cada mes idealmente, donde LH va a ser mayor que FSH
y va a seguir ese ciclo durante un determinado tiempo hasta que finalmente comienza a disminuir, que sería lo que conocemos como menopausia. Sin embargo, ese ciclo sí que está presente en el hombre, nada más que no presenta las variaciones tan impresionantes que vemos en el caso de la mujer. Y muchas veces se llega a hacer la pregunta si en el hombre existe la menopausia tal cual. En realidad el hombre, bueno, no la menopausia, llamémoslo andropausia. En realidad en el hombre lo que ocurriría es que la disminución de sus hormonas sexuales va a ser progresiva y nunca va a tener el mismo impacto y súbito desenlace que los ciclos menstruales de la mujer. ¿Esto tiene alguna relevancia? Sí, porque vamos a verlo a continuación. Cuando nos encontramos con un hombre que está entrando a su pubertad, pues hay una serie de determinantes que siempre conviene analizar. Más o menos a la edad de 13 a 16 años van a presentar estos individuos un crecimiento del vello púbico. Va a presentar crecimiento del pene y va a dar el famoso estirón. Si se fijan, la mayoría de estos eventos van a ocurrir en términos muy similares, más o menos al mismo tiempo y con poca variación. Normalmente existen chicos que pueden presentar desarrollos un poco más tardíos, que puede eso ocurrir bajo circunstancias normales sin que haya alguna patología de por medio, pero también puede existir que haya casos precoces, pero siempre se tienen que analizar las distintas posibilidades, que en realidad, así como puede pasar con el crecimiento, con las personas que dan el estirón después de tiempo, que son los crecedores tardíos, que les llaman en inglés late bloomers. Este tipo de cosas también puede ocurrir con la diferenciación sexual. El gran detalle que tenemos que recordar a la hora de estudiar la fisiología masculina es que la hormona masculina por excelencia va a ser entre las fuertes la testosterona, pero no hay que olvidar que así como había andrógenos fuertes, existían andrógenos débiles. Hemos visto en clases anteriores cómo se desempeña la corteza suprarrenal para que exista una serie de reacciones enzimáticas que suplan la necesidad de todas estas enzimas. Vamos a dar una vez más el paseo bioquímico. Ya tenemos a nuestro buen colesterol. Entonces, significa que probablemente está ocurriendo esta reacción dentro de una célula de Leydig, porque aquí tenemos el estímulo de la LH, que seguramente nos va a dar esta retroalimentación positiva a este estímulo, y que por medio de la desmolasa, que es nuestra enzima limitante, va a haber una conversión a pregnenolona. Una vez que nos encontremos con la pregnenolona, vamos a encontrarnos de nuevo la acción de la 17 alfa hidroxilasa. Ya ven que aquí ya tenemos viejos conocidos, afortunadamente, que me va a dar la 17 hidroxipregnenolona. Una vez más, no está llegando nadie que no conociéramos anteriormente. La 17-20 liasa va a dar por resultado el andrógeno débil por excelencia, que es la dihidroepiandrosterona. Entonces, las características sexuales secundarias que acabamos de mencionar, que son el vello, que son por ejemplo, que se vuelva un poco más grasosa la cara, que haya
otras características relevantes a mencionar van a ocurrir. Nada más que esta es la parte que nos faltó en aquella ocasión. Una enzima que también nos es conocida, pero que va a tener una acción más aquí, que es la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, va a convertir la DHEA en androstenediona. Y por acción de la 17-beta hidroxilasa de esteroides deshidrogenasa, se va a convertir en testosterona. Tenemos prácticamente nuestra cascada completa. Y ahora, por acción de la 5-alfa reductasa, vamos a obtener la dihidrotestosterona, que también es un andrógeno débil y una forma sumamente activa para las características que nosotros estábamos mencionando sexuales secundarias. La gran división que ocurre aquí es entre la testosterona y la dihidrotestosterona. La testosterona, si se fijan, va a ayudar más con la diferenciación y con el crecimiento de los órganos sexuales primarios y de las partes en general que tienen que ver con la parte tubular del asunto, como es el caso del epidídimo, que es donde se encuentran los espermatogones, los espermatozoides madurando, los vasos deferentes y las vesículas seminales. La testosterona va a contribuir para un importante brote en el crecimiento, va a causar el cierre de las epífisis. Como ustedes saben, ciertos ejercicios facilitan o están relacionados con el incremento de testosterona, y esto es normal hasta cierto punto. Sin embargo, una cosa que podemos nosotros asociar aquí es el hecho de que, por ejemplo, es más una observación, algo que tenga que ver, muchas veces quienes hacían pesas de niños, pues se fijarán que en más de una ocasión no crecieron demasiado. La voz grave es una característica que nos da la testosterona tal cual. La espermatogénesis va a ocurrir también por esto, y nuestra libido, que es el deseo sexual, va a estar primordialmente asociado a los niveles de testosterona. Cuando hablamos de la dihidrotestosterona, entonces estamos en toda la parte que representan los andrógenos débiles. Vamos a ver que tiene mucho que ver con la diferenciación, con el desarrollo y la maduración del pene, el escroto y la próstata. No hay que olvidar esto porque ahorita le vamos a dar aplicación. Tiene mucho que ver con la distribución del vello. ¿A qué me refiero con eso? Cuando ustedes hagan una evaluación clínica, van a darse cuenta que el vello puede tener una distribución ginecoide, que obviamente es más característica de mujeres, o androide, que es más característica de hombres. En general, los andrógenos débiles pues van a ser los causantes de la alopecia masculina, ¿no? Que a final de cuentas pues se caracteriza mucho por, vamos a ver, que se caracteriza mucho por la pérdida de cabello, primordialmente en el área que podríamos llamar rústicamente de la coronilla. Vamos a ver cómo nos sale de acá. Y prácticamente pues esto les da como el corte de frailes de Robin Hood, si les interesa, por ejemplo, mencionarlo. ¿Por qué es importante saber esto? Vamos entonces a hacer unas pequeñas integraciones de los conceptos básicos que hemos estado viendo. Si, por ejemplo, vamos a ver qué nos sugieren acá.
Por ejemplo, habíamos mencionado algunos detalles. Si ustedes recuerdan, la dihidrotestosterona tiene que ver con el crecimiento de la próstata. La próstata más o menos, ¿qué es esta glándula que tiene forma como de nuez? Va creciendo a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, cuando nuestro periodo de crecimiento en la adolescencia termina, un tiempo deja de crecer. No hay que olvidar la estrecha relación que tiene con la vía urinaria. Sin embargo, a partir de los 30 años, sin que haya una razón completamente entendida, vuelve a crecer y lo va a hacer a lo largo de la vida. Y la consecuencia más directa que ustedes pueden ver es que va a constriñir lo que sería la vía urinaria. Entonces el paciente pues, no va a poder ser capaz de vaciar la vejiga y sentirse completamente satisfecho, porque siempre se le va a quedar, por decirlo de alguna manera, residuo de orina que no es capaz de liberarse completamente. Tiene mucho que ver con un término clínico que se usa con frecuencia, que se llama poliaquiuria. Como ustedes lo habían visto anteriormente y lo habíamos mencionado, hay un medicamento específicamente llamado finasteride que sirve para el bloqueo de la 5-alfa reductasa, y esto va a asegurarse que no reciba estímulo la próstata y que tenga cierto grado de involución, entonces no comprima tanto las estructuras urinarias y ya no tenga tanto problema para orinar vuestro señor padre, ¿no? Sin embargo, la deficiencia de 5-alfa reductasa es también algo que puede ocurrir en una circunstancia normal y no tiene que ver con los medicamentos. ¿Qué tipo de problema tendría? Sería un cuadro que entraría dentro de una serie de grandes problemas que, no digo grandes de que no sean resolvibles, sino que abre un abanico amplio de variedad de enfermedades que son conocidos como hermafroditismos o ser hermafrodita, ¿no? Entre los cuales podemos distinguir que hay algunos que son verdaderos y otros que se podemos llamar pseudohermafroditismos, que básicamente verdaderos es que ambas estructuras sexuales masculino y femenino convivan en el mismo individuo. La deficiencia de 5-alfa reductasa ustedes podemos deducirla con la pura fisiología. Va a ser una persona que no tenga un desarrollo adecuado de lo visible del pene. Entonces, si no tiene un desarrollo de esta estructura, puede incluso pasar por un clítoris y ser considerado mujer durante una parte de su infancia. Lo interesante de estos individuos es que cuando cumplen más o menos 13 años, por decirles un número, a final de cuentas es la pubertad, los picos de testosterona que tienen ayudan a complementar el desarrollo del pene y pueden, por decirlo de alguna manera, cambiar de sexo, y ahora podrían, incluso alguno de ellos, sostener relaciones sexuales con miembros del sexo opuesto. Eso es uno de los detalles más importantes a mencionar. Vamos a ver. Por ejemplo, cuando hablábamos de los síndromes suprarrenales genitales, pues habíamos visto más o menos el mismo caso en los pacientes que tenían pues una deficiencia de la 21-alfa hidroxilasa y que podrían ser mujercitas que van a tener un clítoris hipertrofiado por el estímulo excesivo de estos andrógenos débiles. Otro detalle importante.
Cuando nosotros hablamos de la respuesta sexual en el individuo masculino, tenemos que tener presente los siguientes datos. Sabemos que a grandes rasgos la respuesta sexual es llevada a cabo por el sistema nervioso autónomo, que sabemos que sus divisiones son parasimpático y simpático. Es el famoso paraguas, ¿no? Como dicen. Con el parasimpático se para y con el simpático disparas, ¿no? La cuestión aquí que vale la pena mencionarles es que para poder lograr eso, ustedes saben que existen estructuras vasculares que van a favorecer el llenado de cavidades que son conocidas como los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Esto en general ocurre gracias a la acción del óxido nítrico, que pues es un importante mediador que también vale la pena recordar y en ocasiones también es mencionado en los exámenes. Cuando esto no ocurre en circunstancias normales, la primera causa muchas veces es ansiedad. De hecho, un tip clínico que no tiene demasiado que ver con esta parte es que solamente sospechen de una causa orgánica cuando el individuo no presente erecciones matutinas. Cuando es este el caso, por algún otro trastorno que afecte su vasculatura o la efectividad de la misma, podemos administrar un medicamento que sea un bloqueador específico de la fosfodiesterasa que favorezca el acúmulo de GMP cíclico, que es el famoso sildenafil, Viagra o la pastillita azul mágica. Teniendo en cuenta los siguientes detalles, otra característica importante mencionar pues es que el impulso de la testosterona favorece el desarrollo de la musculatura, favorece la producción de eritropoyetina. Esa sí es muy importante recordarlo, porque muchas veces pues se puede llegar a comprar sustitutos de andrógenos con estos mismos propósitos y pues pueden tener muchos efectos adversos. Ustedes ya ubican las estructuras esteroideas de estas hormonas y la reacción y la cascada que pueden desencadenar. Sabemos que se van a unir a receptores nucleares, sabemos que se van a comportar como factores de transcripción. Entonces, pues más o menos ya tenemos una idea por ahí. Y así como habíamos hablado de envejecimiento en el hombre, muchas veces también lo que puede ocurrir con estos hombres que tienen una disminución de sus hormonas sexuales, se les a veces ha administrado y mejoran la masa muscular, mejoran la condición en general y mejoran también sus cifras hematológicas, cortesía de la eritropoyetina. Muchas veces un efecto adverso del finasteride, adverso beneficioso, será que como no hay tanta acción de andrógenos débiles, pues en una de esas también el cabello les vuelve a crecer. Dicho de una manera general, estos son los principios más básicos, más generales para que ustedes tengan una comprensión inicial, pero con algunos buenos datos de lo que es el sistema reproductor masculino desde el punto de vista fisiológico. Nos vemos en la siguiente parte.